poner el micro. Bueno, empezamos, como digo, este problema que tiene que ver con potencia. Lo que nos pide es hallar qué impedancia debo poner yo aquí, ¿vale? Es decir, entre A y B, qué impedancia Z pongo yo pues para que efectivamente se absorba la máxima potencia activa, ¿vale? Que el circuito, entendiendo por el circuito todo esto de aquí, ceda la máxima potencia activa P a esa impedancia que yo coloque. Además, en el apartado B, pues nos piden incluso cuánto vale la potencia promedio máxima. Así que por un lado tengo que hallar la Z, por otro lado tengo que hallar por lo que sería, digamos, la propia potencia en sí. Así que nada, vamos mano a la obra. Bueno, lo primero es observar pues, que este circuito de aquí tiene por un lado una bobina, una inductancia, una resistencia, que fijaros está en serie con una fuente de corriente, ¿vale? La fuente de corriente tiene valor 5/0. Y luego hay aquí en paralelo pues una impedancia, perdón, una resistencia de 80 ohmios. La manera de meterle mano a este problema es acordarse que existe una cosa que se llama el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿vale? Teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Recordáis lo que dice el teorema de la máxima transferencia de potencia? Bueno, pues si no acordáis, lo digo yo. El teorema de la máxima transferencia viene a decir es que si nosotros tenemos un circuito como este, en el cual pues esto vale E y esto vale Z, para yo poder transferir la máxima potencia a una impedancia Z1 que pusiera por aquí, ¿vale? Para que se pueda transferir la máxima potencia P, este teorema dice que mi Z1 debe ser igual a la Z conjugada de ese circuito que tengo a la izquierda. Pero claro, este circuito que tengo a la izquierda ya estáis viendo que es la típica fuente real a la que llegamos cuando lo que hacemos es aplicar el teorema de Thevenin. ¿Vale? Por muy complejo que sea un circuito, yo puedo aplicar el teorema de Thevenin y llegar a un equivalente como este, donde lo que tengo es una fuente real de tensión. Así que en este circuito de aquí, de alguna manera lo que tengo que hacer es buscar cuál es el equivalente de Thevenin visto desde A y B. Visto desde A y B, cuál es el equivalente de Thevenin que va a dar lugar a mi fuente real de Thevenin. Bien, puedo hacer eso o en este circuito tan simple pues podría directamente simplificar cosas y llegar a una fuente de tensión en serie con una impedancia, ¿vale? Este circuito pues yo creo que incluso lo podemos hacer, ¿vale? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a pasar en este circuito a un equivalente donde, bueno, aquí voy a tener mis terminales A y B y aquí voy a poner mi impedancia, la he llamado Z. Bueno, para empezar, fijar, aquí tengo una fuente de corriente y en serie tengo una resistencia. ¿Qué tenemos que decir al respecto de esa configuración? ¿Qué puedo hacer con esa configuración? La puedo transformar en una fuente ideal de tensión. Pero para hacer eso lo que necesito es que la fuente de corriente esté en paralelo con una resistencia, no que esté en serie. Por lo cual, no puedo hacer esa transformación. Solo puedo transformar una fuente real de corriente en una fuente real de tensión. Y esto que tenéis aquí no es una fuente real de corriente. ¿Qué más cosas se os ocurren? La podemos quitar, ¿verdad? ¿Y cuál es la justificación para poder quitarla? La intensidad que viene por aquí es la de la fuente. Y eso que estás diciendo que es una verdad,
¿En qué, digamos, por qué te da eso derecho para quitar la resistencia? Eléctricamente, ¿por qué eso te permite quitar la resistencia? Es decir, necesitamos argumentar eso un poquillo más. Si os fijáis en el problema del otro día, hicimos bastante reflexión acerca de qué pasaba cuando uno tiene una resistencia en paralelo con una fuente de tensión ideal. ¿Vale? Estuvimos viendo, es que, claro, la fuente de tensión en paralelo con una resistencia, de alguna manera ya está determinando la tensión y la corriente de esa resistencia, puesto que es fija. Bueno, pues aquí el razonamiento es 3/4 de lo mismo. Cuando esta corriente que viene por aquí circule por esta resistencia, automáticamente va a quedar determinada la caída de tensión que hay aquí. ¿Vale? Llamémosla incremento de U. Esa caída de tensión queda determinada. Entonces, si en una resistencia yo tengo determinada la caída de tensión y la intensidad, tengo absolutamente determinado todo lo que puedo determinar en esa resistencia, ¿vale? Por tanto, valga lo que valga esta resistencia, esta intensidad y esta caída de tensión, pues están siempre determinadas, porque está en serie con una fuente de corriente y efectivamente la corriente de aquí siempre va a ser la misma, independientemente de lo que valga esto. Eso quiere decir que esta resistencia que hay aquí no va a influir absolutamente en nada en el resto del circuito, ¿vale? No influye absolutamente en nada. Porque la corriente que va a pasar por aquí, la corriente que va a llegar aquí y que luego, digamos, lógicamente aplicando la primera ley de Kirchhoff, se va a dividir en estas dos, esa corriente no se va a ver nunca influenciada por lo que valga esta resistencia. Esto es importante que lo entendáis. Si no lo entendéis, pues deberíamos ver de qué otra manera os lo explico. ¿Lo tenéis claro? Bueno, pues si está claro que esta resistencia no influye en el resto del circuito, a la hora de resolverlo, ¿vale? Yo me puedo pintar un circuito en el cual esa resistencia no está. Está mi bobina, está mi fuente y está mi resistencia, ¿vale? J60, 80 y mis 5 amperios con ángulo 0 grados. ¿Vale? Si os fijáis, esta corriente que digo, que pasa por aquí, cuando se divida en estos dos sitios, acordaros, esto es el famoso divisor de corriente, ¿vale? La corriente se va a dividir acorde al valor de esta impedancia. Bueno, pues esta tensión, lógicamente, va a ser siempre la misma, independientemente de lo que valga esto. Con lo cual, como digo, a efectos externos, a efectos de este punto y este punto hacia afuera, pues vuelvo a repetir, esa resistencia no tiene ninguna influencia. Vale, pues una vez que tenemos este nuevo circuito, ahora sí que tenemos algo bastante sencillo, ¿vale? Bueno, por supuesto, os estoy poniendo aquí la Z, pero bueno, la Z, ya sabéis, la quito, ¿no? Porque lo que quiero ver es cuál es el equivalente que hay entre A y B, ¿no? Entonces, bueno, me vengo hacia acá, ya estáis viendo que este circuitillo pues es bastante sencillo, ¿no? Tengo dos impedancias que están en paralelo, que a su vez están en paralelo con una fuente de corriente. Eso es justamente la definición de una fuente de tensión real, con lo cual voy a poder llegar al final aquí, ¿no? Así que lo que me queda es hacer el paralelo de la bobina J60 con la resistencia. Esto le voy a llamar ZEQ, Z equivalente. Aquí tengo mis 5 amperios y aquí tengo mi ZEQ, ¿vale? Vale, voy a hacer un poquito de sitio. Bueno, ¿cuánto vale ZEQ? Pues acordaros, ZEQ no es nada más que el paralelo de 60J más 1 partido 80. Y esto bien, con calculadora científica o con MATLAB,
a mí me sale 28,8 más 38,4. Bien, de cara al examen, esto es importante que vayamos haciendo comprobaciones de vez en cuando de que vamos bien. Si lo que tengo es el paralelo de una bobina y de una resistencia, espero que mi impedancia pues tenga una parte, digamos, imaginaria positiva, ¿vale? Tenga una reactancia positiva. Efectivamente no ha salido eso. Si aquí me sale una negativa, ya para empezar tengo que dudar. Me estoy equivocando, algo no estoy haciendo bien, porque aquí debería ser positivo, es una bobina lo que tenemos. El paralelo de una resistencia con una bobina, pues sale algo de tipo inductivo. Si me sale algo negativo, seguramente me habré equivocado al hacer esta cuenta. Pues bien, una vez que tengo ya la impedancia, digamos, equivalente de ese circuito, lógicamente lo único que me queda es construir el equivalente tal cual lo hemos visto nosotros, A y B, donde aquí, fijaros, lo que vamos a tener es ZEQ, y en esta fuente de aquí, ¿vale? En esta fuente equivalente, lo que vamos a tener va a ser el producto de 5 0 grados por ZEQ, ¿vale? Que esto a mí me sale, por aquí lo tengo, ¿vale? Esto lo voy a llamar E, pues a mí esta E sale 192 J. Mucho, lo voy a abrir un poquito. Vale, por aquí. Bueno, ya tengo mi equivalente. Ya tengo más o menos donde quería yo llegar a esta zona. Diferencia, la Z que yo tengo que colocar aquí debe ser igual a Z. Es decir, mi Z debe ser igual a 22 menos 38,4 J. Sí, bueno, yo he dado un paso, digamos, me voy a poner el audio, perdón. Yo he dado un paso, digamos, aquí, he dado un paso, pues claro, es decir, la expresión que todo el mundo conoce es 1 partido Z igual a 1 partido Z1 más 1 partido Z2. Bueno, pues yo ya directamente, pues he hecho el inverso este, ya lo he hecho aquí. Bueno, sigamos. ¿Qué me queda por hacer? Pues me queda por hacer el tema de... Vamos a poner por aquí. Vamos fuera de pantalla. Me queda por hacer el tema de potencia, ¿vale? Entonces, me piden... bueno, en el enunciado, que lo he quitado. Me piden, fijaros, cuál es la potencia promedio máxima, ¿vale? Me piden calcular justamente la potencia activa. Esto es lo que me están pidiendo, ¿vale? Así que, bueno, nada. ¿Cómo calculamos la potencia activa? Pues tenemos muchas formas de hacerlo. Podemos, por ejemplo, calcular la potencia aparente como U por I conjugado. Así que en mi circuito, que ahora lo voy a pintar así, ¿vale? Acordaros, esto es Z equivalente, esto es Z equivalente conjugada, ¿vale? Es la misma. Y esto es mi fuente E. Bueno, pues yo deberé calcular cuánto vale la potencia aparente aquí. Por tanto, debo ver cuánto vale esta tensión y cuánto vale la corriente que circula por aquí. ¿De acuerdo? Pues esta corriente y esa tensión. Lógicamente,
yo conozco, puesto que es dato, conozco esta tensión, la he calculado antes. Con lo cual, si quiero hallar esta nueva tensión, voy a llamar U sub Z. Pues lo único que tengo que hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff y decir que esta tensión no es nada más que esta más esta. O lo que es lo mismo, U sub Z, que es esta de aquí, no es nada más que la fuente menos lo que caiga aquí, ¿vale? Llamémosle incremento de U, ¿vale? La caída de tensión que hay ahí. Bueno, son números bastante fáciles de hacer. De todas formas, bueno, esto incluso se puede simplificar más, porque acordaros, estas dos impedancias están en serie. Si están en serie las puedo sumar. ¿Y qué me queda? Pues como sé que sus partes imaginarias son de signo opuesto, esto básicamente lo que me queda aquí es una resistencia. ¿Vale? Una resistencia. ¿De qué valor? Pues el valor es... Tenía 28,8. Tenía 28,8 para Z de Q y lógicamente la Z conjugada también tiene 28,8, pues 28,8 por 2. ¿Vale? 28,8 por 2. Si alguno me lo hace rápidamente, que no lo tengo, 57,6. Esto sería el equivalente de las dos resistencias, con lo cual la potencia que yo voy a sacar de aquí, súper sencillo, pues incluye la potencia activa que consumen las dos resistencias que hay aquí, una aquí y otra aquí. Acordaos cuando expliqué el teorema de la máxima transferencia de potencia, el problema que tiene este teorema es que para yo transferir la máxima potencia que puedo a esta carga, tengo que palmar la otra mitad aquí. Bueno, pues si hacéis cuenta, para sacar esta intensidad, y esa intensidad I no es nada más que la tensión que hemos visto antes que era 144 más 192, 144 más 192 J partido 57,6, ¿vale? Eso yo lo tenía hecho y a mí me salía aproximadamente 2,5 más 3,33. No sé si os sale a vosotros lo mismo. 2,5 más 3,33 J. Así que la potencia aparente la podré hallar como la tensión, que es 144 más 192 J por 2,5 menos, acordaros, corriente conjugada, 3,33 J. ¿Vale? Esto debe salir un número real, porque solo tengo una resistencia. Y a mí concretamente me salían 1000 vatios. No sé si alguno lo está haciendo. Así que la potencia aparente total de ese circuito ya directamente me sale la P. Algo que yo esperaba. ¿Cuánto vale la potencia que yo estoy transfiriendo a la carga Z? Pues la potencia que yo estoy transfiriendo a la carga Z es P partido 2, es decir, 500 vatios. Así que le estoy transfiriendo 500 vatios y estoy palmando otros 500 vatios en la resistencia interna de mi circuito. Pero es la única forma que tengo de transferir esos 500. Cualquier otra impedancia que yo ponga ahí no va a poder demandar 500 vatios, demandará menos. ¿Vale? Bueno, por lo que acabo de explicar hace un momento, porque esta resistencia que hay aquí, ¿vale? Ha sido la suma de estas dos, en serie, ¿vale? Con lo cual, lo que consuma esto, que es el total, se divide a parte igual entre esta y esta, que recuerdo son iguales. ¿Vale? Como digo, estaría interesante que, pues, si queréis en MATLAB, os hicierais la grafiquita, de cuánto vale la potencia P, ¿vale? Potencia P a la que da lugar esta resistencia, ¿vale? Cuando yo la voy variando en función justamente de esa resistencia R que digo que hay ahí, ¿vale? Yo directamente he cogido y he dicho, no, es que esta Z ya directamente la cojo igual a esta de aquí, porque ya demostré en su momento que cogiendo la misma R, pues llegaba a la conclusión de que sacaba la máxima potencia. Pero vosotros podíais pintaros esa gráfica
y veréis cómo hace una cosa tal que así. Tiene un máximo justo cuando R es igual a R, llamémosla R de Thevenin, o cuando Z es igual a Z conjugado. Con esto a grabar, empezar. Y vale, ya podemos hacer un poquillo de zoom para mí. Vale, ya podemos empezar a trabajar en este problema. Bueno, lo primero de todo, en este tipo de problemas, lo que suele interesar es hacerse pues, el dibujito, la figura, el esquema de lo que uno tiene ahí, que lógicamente el problema en este caso no me ha dado, ¿no? Entonces lo que me dice es que bueno, tengo una alimentación que yo podré poner pues así. Esta alimentación me han dicho que es a 115 voltios, ¿vale? Con lo cual yo incluso puedo ya definir el fasor 115 con ángulo 0 grados, ¿vale? ¿Por qué le pongo 0 grados? Pues porque, bueno, porque yo cuando vaya a resolver fasorialmente el circuito debo elegir una referencia. Si el problema no me dice cuál es la referencia, pues la elijo yo. Y habitualmente voy a elegir pues la tensión. Así que nada, aquí tengo ya mi generador y ese generador dice que tiene dos cargas monofásicas en paralelo, ¿vale? Dos cargas monofásicas en paralelo significa que aquí hay una impedancia y en paralelo con lo anterior hay otra impedancia, ¿vale? Genial, voy a llamar Z1 y voy a llamar Z2. Bueno, tal cual está este esquema, es bastante evidente que por aquí va a circular una corriente I, que por aquí va a venir una corriente I1 y por aquí va a venir una corriente I2, que además le voy a poner la barrita encima para que sepamos que son fasores, puesto que estamos en alterna. Datos que me da el problema, me dice que el conjunto metido en una cajita, entre los dos demandan una potencia activa de 3 kilovatios y el factor de potencia 0,9 inductivo. Me dicen que el coseno de phi es 0,9 y inductivo. Es importante decir esto, y ahora lo recalco, porque si no me dicen nada más que el coseno de phi, yo no sé si lo que tengo ahí es una carga de tipo capacitivo o de tipo inductivo, porque un coseno de phi 0,9 puede corresponder a ambos tipos de carga. Puede ser capacitivo o puede ser inductivo. Es decir, si a mí me dicen que tengo un coseno de phi 0,9, si la tensión la pongo aquí, ¿vale? Un coseno de phi 0,9 quiere decir pues, que estoy próximo a la unidad, es decir, el ángulo es pequeñito. Pues, por ejemplo, una tensión, perdón, hemos dicho que esto es la tensión, ¿vale? Una corriente podría ser esta, que sería de tipo capacitivo, pero es que exactamente igual y hacia abajo podría tener una I sub L y ambos tendrían el mismo ángulo y su coseno lógicamente el mismo. Por tanto, necesito que me indiquen, en general, necesito que me indiquen qué carácter tiene esa carga. Yo ya sé que el conjunto se comporta como una carga RL, es de tipo inductivo, ¿vale? Por tanto, yo sé que mi corriente no va a ser esta, sino que va a ser la de abajo, ¿vale? Esa va a ser mi corriente, además va a ser la corriente I. De tal forma que aquí, pues nada, habrá un cierto ángulo phi, que lógicamente es este de aquí, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas me ha dicho el ejercicio? Bueno, que la red tiene 115 voltios, eso ya lo he puesto. Y además, fijaros, se sabe que una de las cargas absorbe 1 kilovatio con factor de potencia 0,8 inductivo. Es decir, además me están diciendo que, por ejemplo, la carga 1, P sub 1, es 1 kilovatio. Y el coseno de phi sub 1 es igual a 0,8. ¿Vale? Bueno, pues los problemas estos pues, suelen estar bastante bien porque dan mucha información. Son problemas en los cuales uno tiene para entretenerse, puede sacar bastante información y con lo cual, bueno, puede ir metiéndole mano. ¿Por dónde empezaríamos aquí? Venga, a ver.
¿Alguno tiene alguna idea de por dónde empezaría este problema? Venga, ¿por dónde empezaríamos? Por sacar la intensidad. Vale, correcto. Exactamente. Eso sería, pues sí, yo creo que lo primero que habría que hacer. ¿La intensidad de quién y dónde? Tengo otras intensidades. ¿Con cuál pensáis vosotros que nos podemos meter? ¿Con la que sale de la fuente? No, porque no conozco a la carga 2. ¿De qué carga sí conozco todo? De la 1. Bueno, vamos a empezar a poner formulillas. Estas son cosas que lógicamente habrá que ir teniendo claras. Que dice que S es U por I conjugado. Pues si supiera la corriente I, saldría la potencia aparente de las cosas, ¿vale? Así que, bueno, hay otra expresión que dice que P es igual a U por I por coseno de phi. Claro, esta me interesa más, porque fijaros, de la carga 1 conozco P, conozco coseno de phi, P, coseno de phi, y además conozco la U, están en paralelo. Automáticamente de esta expresión de aquí, yo podría decir que P sub 1 es igual a I sub 1, coseno de phi sub I sub 1, vaya, ya empezamos con los temas. Vaya por allá. Vale, bueno, I sub 1 va a ser igual a quién? Pues lógicamente P sub 1 coseno de phi sub 1, es decir, y en los 1000 vatios que tenemos por aquí, U sub 1 que son 115 voltios y el coseno de phi sub 1 me han dicho que es 0.8. Bueno, aquí no puse 0.8 inductivo, ¿vale? ¿Alguien me dice cuánto vale eso, por favor? $10,87 amperios. Es típico en los problemas de circuitos donde hay potencia. ¿Cómo saco yo ahora el fasor I1? Acabo de hallar el módulo. ¿Cómo saco el fasor? Es decir, I1 fasor, ¿a quién es igual? Vale, sé el módulo. ¿Y qué ángulo tiene? Efectivamente. ¿Cuál es el arco coseno de 0,8? Pues 36,8. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque efectivamente yo ya os dije que como esto era de tipo inductivo iba a estar por aquí abajo y puesto que había... Pero que esto no sea un problema para vosotros para cuando yo diga que la tensión está aquí y la corriente está lógicamente con un ángulo phi hacia atrás. Esto, ya os digo que en los exámenes os mata vivo. ¿Por qué? Porque automáticamente la gente llega y dice, coseno de phi 0,8, arco coseno de 0,8, 36,8. ¿Cuánto vale el ángulo de la corriente I? Y todo el mundo dice el ángulo vale menos 36,8. ¿No? El ángulo que la corriente, o mejor dicho, el ángulo que yo tengo que asignarle al fasor de corriente depende de la relación que hay de fase que tiene con la tensión, pero depende de dónde está la tensión. Si la tensión está aquí tumbada en 0, pues será 0 menos 36, efectivamente menos 36, pero si la tensión estaba en 47 grados, el ángulo de la corriente no va a ser menos 36, será 47 menos 36. Efectivamente se correspondería con este angulillo que tenemos aquí. O sea que en este caso, el ángulo que tiene el paso de corriente sería el de la corriente menos. Sería el de la tensión menos 36,8. Bueno, como siempre, habitualmente solemos poner a la tensión aquí en el eje X, pues vamos un poco como por defecto siempre hacemos el arco coseno y eso es el ángulo. Vale, pues tengo la corriente I sub 1.
Fijaros que incluso, puesto que tengo la tensión y tengo la corriente, yo podría incluso hallar más cosas. Podría incluso hallar la propia impedancia, Z1. ¿Cuánto vale Z1? Pues Z1 vale su tensión, bueno, perdón, en este caso la tensión la he llamado E, partido, pues la corriente y su 1. Es decir, 115, 0 grados, partido, 10,87 y ángulo menos 36,80. 36,87. A ver, esto lo voy a llevar un poquito más para acá. No me dejas agruparlo, lo voy a hacer de otra manera. Vale, corriente por aquí. Bueno, ¿alguien me ha hecho este cálculo? Puede salir 8, más 6,35. Ya lo he hecho directo. Dímelo en polar, por favor. Divídeme 115 entre 10,87. Sale 10,57. 10,58 y el ángulo pues directamente 36. ¿Vale? Impedancia, lógicamente, con ángulo positivo, puesto que es una inductancia. Ya sabíamos que era de carácter inductivo. Muy bien, pues ya tenemos hermano a la carga 2, ¿vale? Fijaros, conozco su tensión, no conozco nada más. No conozco, por supuesto, conozco la impedancia, no conozco el ángulo. Lógicamente, una de las cosas, la fase, el ángulo que tiene esa carga, ¿no? Bueno, según los datos que tenemos puestos aquí encima, ¿cómo veis que habría que meterle mano? Efectivamente. Oiga, sé la potencia total y sé la potencia de la carga 1, ya sé la potencia de la carga 2, que la podemos poner... A ver, es que tengo un problema. A ver. Voy a subir esto un poquito. Vale. La P es igual a P sub más... Es decir, P sub es lo mismo que P menos P sub 1, es decir, 3 menos 1, 2 kilovatios. Ya tengo la P. Claro, dice, oiga, ¿ha sacado usted la P? Pues vamos a emplear la expresión que conocemos, que hemos usado antes. Pero claro, aquí fijaros, conocería la P sub 2, conocería la U sub 2, pero claro, sigo sin conocer ni la corriente I sub 2 ni el coseno de phi sub 2. Eso no lo conozco. ¿Cuál es el otro dato que me dan que me va a permitir a mí meterle mano a la 2? Pues básicamente este de aquí. 0,9. Os lo pongo por aquí arriba a la derecha. Me voy a ayudar de lo que se llama el triángulo de potencia, ¿vale? Yo sé que la potencia total son 3 kilovatios y me están diciendo que el coseno de phi es 0,9 inductivo. Quiere decir que el conjunto... Por tanto, yo sé que la Q es positiva. Si me están dando el coseno de phi de ese ángulo, realmente me están dando el triángulo entero. Lo puedo resolver perfectamente, ¿no? Es decir, yo podría saber la Q total. ¿Cómo? Pues mire usted, coja usted coseno de phi, hágale el arcoseno,
Con eso saca usted el ángulo, haga usted la tangente de ese ángulo y la tangente de ese ángulo tiene que ser igual pues, a Q partido 3. Con lo cual puedo despejar Q. Es decir, tangente de phi es igual a Q partido 3, es decir, Q es igual por la tangente de phi, ¿vale? Y si queréis ya podemos hasta decir que esto es igual a 3 por la tangente de el arco coseno de 0.9. ¿Alguien me puede decir cuánto vale eso? $1.45. Como estaba en kilovatios, estos son kilovolt ampere reactivo. Si tengo la P y tengo la Q, ¿cuánto vale S? Pues mire usted, S es igual a 3 más 1.45 kilovolt ampere. ¿Vale? Bueno, pues puedo hacer un razonamiento similar al que he hecho antes. Si yo conozco que P total es P sub 1 más P sub 2, pues idéntico razonamiento puedo realizar. Q es igual a Q sub 1 más Q sub 2. Es decir, Q sub 2, que es lo que me falta para poder determinar el ángulo de la carga 2, no es nada más que Q, que lo acabo de hallar, menos Q sub 1. Es decir, 1.45 menos... ¿Y cuánto vale Q sub 1? Hombre, pues Q sub 1 no lo hemos hecho todavía, pero lo podríamos haber hecho, ¿vale? Porque Q sub 1, lo puedo poner por ejemplo por aquí, no es nada más que U sub 1, que lo conozco, por I sub 1, que lo conozco, por el seno de phi sub 1. ¿Alguien puede hacer ese cálculo, por favor? Bien, voy a borrar esto de aquí, que esto ya lo he explicado. Pero recuerdo que esto serían 115 por I sub 1, que vale 10,87, por el... bueno, el coseno de phi es 0,8, el seno de phi es 0,6, ¿vale? Estos son numerillos que me sé de memoria porque salen fáciles. ¿Cuánto sale esa Q sub 1? $750,03, ¿no? Bueno, 750. 1.45, bien, vamos a hacerlo 1450 mejor, ¿verdad? 1450 menos 750, por 250 más 650 salen 700, ¿verdad? 700 voltiamperios. Así que tengo todo esto de aquí, ¿vale? He podido sacar P sub 2, he podido sacar Q sub 2, por supuesto, S sub 2 es igual a 2000 más 700 J voltiamperios. De aquí puedo sacar el coseno de phi. ¿Cuánto vale el coseno de phi? Pues mire usted, coseno de phi vale 2000 partido el módulo. El módulo son raíz cuadrada de 2000 al cuadrado más 700 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y esto cuánto sale? Pues porque S sub 2 S sub 2 es P sub 2 más Q sub 2. P sub 2 lo tengo aquí, Q sub 2 lo tengo aquí. Esto es un complejo, ¿vale? El coseno de phi.
No, el coseno de phi, ¿cuánto sale? Sale 0,94. 0,94. Así que a la pregunta A, factor de potencia de la segunda carga, pues ya lo tenéis, 0,94. ¿Vale? Vamos a resolver el apartado B, que me dice impedancia del elemento reactivo en paralelo necesario para corregir el factor de potencia 0,95 de la carga combinada. Esto suele ser muy, muy típico, ¿vale? Yo resulta que tengo una carga y, bueno, de primera ya sé que tengo 3 kilovatios de activa, pero fijaros, tiene un 0,9 inductivo, ¿vale? Un 0,9 inductivo quiere decir que el conjunto de las dos cargas no se comporta como una resistencia, sino que, lógicamente, hay algo de inductancia. Pues el apartado B lo que me dice es qué puedo poner yo en paralelo para que mi coseno de phi en conjunto pase de 0,9 a 0,95. Pues muy fácil, ¿eh? Esto, bueno, lo vamos a pasar por aquí arriba para dejar espacio. Y el resultado final es este. Quiero que en mi generador, que tenía una impedancia Z1 y una impedancia Z2 en paralelo, Z1, Z2, pues ahora resulta que le voy a poner un paralelo parte de la red, ¿vale? Una determinada cantidad de una cantidad por aquí. Ahora resulta que esa cantidad toda va a ser suministrada por el condensador. El llegador que yo necesito ahí para incrementar más posible a la unidad, pedido que llegue a la unidad, sino que llegue, pues era tal que así, ¿vale? P por tangente inicial menos tangente de la situación final, y esto partido por U cuadrado y omega. ¿Vale? Bueno, pues nada, sustituir se ha dicho. Potencia, 3000 vatios. Tangente del ángulo inicial, pues sería la tangente de arco coseno de 0,9 menos arco coseno de 0,95. Esta es la situación final que me piden, ¿vale? ¿Me podrían haber pedido 1? Pues sí, automáticamente, pues este término de aquí habría valido 0, ¿vale? Pero como no me han dicho 1, pues nada. Vale, esto es igual. Esto es igual. Bueno, perdón, antes de igual tengo que poner la parte de abajo. Si me deja esto borrar en condiciones. Sí. Bien, partido, la tensión, ya sabes que la tensión es 115 y la pulsación es 2 por pi por la frecuencia. En este caso la frecuencia me han dicho que era 60 Hz, ¿vale? Así que ahora sí, esto es igual a, vamos por aquí. Hay una cosa también que quiero remarcar, y es que en esta expresión de aquí arriba, C, fijaros, a pesar de que estamos trabajando todo el rato con fasores, pues bueno, esta expresión, digamos, se trabajó en fasor en su momento, pero da lugar a que aquí lo que hay, no, esto no es un fasor, C es un numerillo, ¿vale? Esta tensión no es un fasor, esta tensión es el módulo de la tensión al cuadrado. Así que ten en cuenta todo ese tipo de cosas. Luego en los exámenes veo pues, que la gente se lía mucho con todo este tipo de... No sabe si es un fasor, si es un módulo. Bueno, el resultado de todo eso, ¿alguien me lo puede decir? Mientras lo hacéis, otra cosa también que me está viniendo ahora a la cabeza, os liáis, en fin, no sé cómo, pero os liáis en este tipo de cosas.
Y bueno, creo que el otro día salió la pregunta, no sé si fue en este grupo o fue en el otro, que si esto tenía que ser un grado, que si tenía que ser radianes. Bien, eso es algo de que va a depender de cómo estéis trabajando con la calculadora. Si el coseno de phi de una cosa es 0,9, cuando le haga el inverso, perdón, cuando le haga el arco coseno, pues eso dará lugar a un ángulo. ¿En qué está ese ángulo? Pues en grado, en radianes, depende de cómo estéis trabajando. Por supuesto, la tangente de ese ángulo que tenéis resuelto, pues, en fin, tendrá que ser sobre ese sistema que estéis trabajando. Si es sexagesimal o es radianes, en fin, lo que sea. Vale, ¿alguien tiene el resultado? ¿Nadie? 9,365 por 10 a la 5. 9,36, por lo que tú digas ahora mismo, que eres el que manda, ¿vale? Bueno, se ha cortado. Faradio. Así que nada, ya tendría resuelto mi problema, ¿vale?